Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Muchísimas gracias, Lucas. Muy buenos días, buenas tardes a los que están en un uso horario diferente al nuestro acá desde la República Argentina, acá junto con un gran amigo, mi queridísimo Fernando, compañero también de toda esta cantidad de años que hemos vivido juntos dentro del marco de lo que es la docencia, que es algo que nos gusta muchísimo, y en primer lugar agradecer a Coltene por la posibilidad de poder compartir con este grupo tan grande, ¿no? Que se sigue sumando gente todavía, y poder, en definitiva, mostrar algo de lo que tanto nos gusta y compartir las cosas que uno convierte en una rutina con gusto, y más cuando uno lo hace con amigos, ¿no? Buenos días, aquí también junto a Pablo y agradeciendo la intermediación y las facilidades que nos permite Coltene a través de Lucas, Julieta Parrado y Sandra Sequera para poder acercarnos a todos ustedes desde la plataforma de inteligencia dental para poder hacer esta rápida maratón en donde vamos a, tal vez en una hora y un poquito, hacer el recorrido completo de lo que para nosotros fue una de las revoluciones más trascendentes que tuvo la odontología, como es la aparición de las resinas compuestas. Esto que nosotros estamos haciendo ahora lo hicimos inicialmente con un grupo donde había otros 2 integrantes que de hecho todavía siguen participando en la actividad docente, como son el profesor Luis Ernesto Tamini y el profesor Gustavo Di Vela.
Juntos hemos iniciado esto por la década del 80, es decir, del siglo pasado, con lo cual ustedes se dan cuenta que no somos ningunos bebés y que sobre nuestras espaldas estamos llevando el bagaje prácticamente completo de lo que es el desarrollo, la aparición, el desarrollo, la actualidad y tal vez las perspectivas a partir del análisis, haciendo un análisis retrospectivo de lo que son las resinas compuestas. Les damos también, personalmente, les quiero dar la bienvenida a todos los amigos de Argentina, de Mendoza, de Corrientes, que son repúblicas independientes dentro de lo que es nuestro país. Tatín de Becchi y Licha Carrazo deben saberlo muy bien. Y de algunos lugares particulares he visto que está Laura Boli. Querida Laura, también un saludo para vos. Y vamos a comenzar con esta actividad. Nos planteamos con Fernando, cuando pensamos esta jornada, en 6 ejes. Pensar inicialmente en lo que fue el inicio de toda esta temática. Hay un punto 2 que es bastante simpático, que le llamamos en el cuadrilátero, es decir, la dicotomía que siempre existe en odontología respecto de poder contraponer un material versus otro. El tercer punto, desarrollos para un alto compromiso estético. El cuarto, el desempeño clínico de las resinas en general. Considerar en el quinto punto como a las resinas como los materiales más versátiles de la historia de la odontología y pensar un poquito también en las perspectivas. Por eso, dentro de ese primer capítulo, allá lejos y hace tiempo, fíjense que nosotros, muchos de nosotros que veníamos de la escuela clásica de lo que fueron las magníficas restauraciones de amalgama, y también que algunos de nosotros, quizás los de mi promoción, poco conocimos a los cementos de sílico fosfato, pero era un material, un cemento que servía para restauraciones estéticas anteriores, y sí, muchos de los que estamos hoy convocados, hoy día los composites de 2 componentes o pasta-pasta, con todas los inconvenientes que tenía el hecho de trabajar con un material que nos daba un muy corto tiempo de trabajo. Esos composites pasta-pasta que con el tiempo se decoloraban o se decoloreaban, y sabiendo que las resinas compuestas y sus bases, mucho le debemos al doctor Bowen, allá por la década del 60, cuando en definitiva pudo concebir la molécula de bis-GMA, que hoy prácticamente interviene en todos lo que son estos materiales restauradores de base orgánica. En esta imagen nos gustaría rendirle un tributo a quienes, a nuestro parecer, han sido los pilares fundamentales de lo que al día de hoy cualquier odontólogo en su práctica privada o en su práctica comunitaria lleva adelante. Estas son las imágenes y me gustaría mencionar, por ejemplo, al doctor Green Bardiman Black, quien con sus 2 libros en 1896 sentó las bases de un ordenamiento dentro de la odontología. Lo que hoy recibe el nombre a través de protocolos o procedimientos, fueron inicialmente sembrados por este hombre, que curiosamente no fue odontólogo, sino que recibió el título de odontólogo honoris causa por su dedicación a la actividad. También podríamos mencionar a Pierre Fouchard en Europa, y seguimos hacia adelante un poco más en el tiempo, y ¿quién no conoce nombrado a Michael Bonocore? Michael Bonocore, una persona que inquieta, en el año 1955 ha publicado, lo que van teniendo ahí es el año, el concepto que se introdujo en la odontología y un facsímil del artículo publicado por él. Gente
sumamente inquieta, gente que tiene muchísimas inquietudes y que ha llevado hacia adelante la odontología. Él ha introducido la técnica de grabado ácido que hoy día forma parte de las prácticas cotidianas de todos los profesionales. Esto que nosotros hemos traído aquí es para que la gente que está observando este teórico pueda ver que aquellas cosas que se nombran tienen caras, fueron personas, fueron profesionales dedicados, no todos odontólogos. No todos odontólogos. Por ejemplo, Bowen no fue un odontólogo, un químico, y él desarrolló una molécula muy particular que permitió que el relleno de vidrio de una resina fuese uniformemente distribuido y no cayese, no precipitase, lo cual esa distribución permitió que, basados en las técnicas desarrolladas presentadas, no desarrolladas por Bonocore, se pudiese hacer un material restaurador que fue ganando espacio en la odontología hasta llegar a lo que es hoy nuestra práctica. Takao Fusayama, que en 1987 presenta lo que es la técnica de grabado ácido dentina, o lo que él llamaba técnica de acondicionamiento completo o total, situación por la cual fue prácticamente repudiado en todo el escenario de la odontología. Y ahí está el facsímil de su primer publicación. Y finalmente nos vamos a acercar a Nobuo Nakabayashi, quien en 1994 describe una capa muy particular de una interfase que se generaba entre las resinas y entre el sustrato dentario, lo que hoy llamamos capa híbrida. Es el único de todos los que hemos mostrado que aún vive. Y dentro de lo que fue el gran hito de las resinas, por supuesto que las resinas fotopolimerizables constituyen uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Fíjense nuestros composites, ¿no? Que antes los teníamos diferenciados de acuerdo al sector donde iban a ser empleados. En el caso de Coulser, con el Durafil, un composite de micropartículas, donde lo que se buscaba era obtener una restauración de adecuadas características ópticas y cromáticas. Y el Stilux posterior, donde básicamente su empleo estaba solamente circunscripto para el sector posterior. Y por supuesto que en este campo de las resinas, el tema de la fotopolimerización constituyó otro de los grandes hitos, ¿no? Desde lo que fueron los primeros dispositivos basados en radiación ultravioleta, hasta lo que es la luz azul emanada por las lámparas de halógenas, o las lámparas basadas en lámparas o en bulbos halógenos, llegando hasta lo que es hoy la tecnología LED. Y dentro de esa polimerización, por supuesto que el tiempo de lo que es el requerimiento de la exposición a esa radiación lumínica por parte de estos sistemas de resina, como a nosotros nos gusta denominarlos, sistemas de resinas, una gran familia que involucra desde los sistemas adhesivos, selladores, tintes o pigmentos, composite flow, cementos de base orgánica, hasta llegar hoy día a lo que son los materiales basados en resinas y presentados para ser trabajados por asistencia de una computadora, todos los materiales CAM, y dentro de ellos las resinas ocupan, y los print, como ya vamos a ver, exactamente ocupan un lugar altamente importante en nuestra odontología hoy. Y por eso estas unidades de curado intrabucal se basan en este concepto, que es el concepto de energía total, y se sabe, de acuerdo a vasta y amplia bibliografía, que esa energía total tiene valores recomendados, promedio, para activar la polimerización
de lo que sería un estrato, un incremento de 2 milímetros de espesor con composite. Y basado en estos estudios, el promedio está alrededor de los 16.000 miliwatts segundo por centímetro cuadrado. Esto es que para que exista o se pueda llevar a cabo un efectivo curado, esa energía total, por ejemplo, si esa fotopolimerización o concepto de energía total surge del producto de lo que es la intensidad que emana de nuestra fibra óptica del dispositivo de curado por el tiempo de curado, sepamos nosotros que conociendo a través del empleo de un radiómetro cuantitativo el valor de esa potencia lumínica, expresada en miliwatts por centímetro cuadrado, la variable tiempo podrá ser variada por el operador, es decir, por nosotros, teniendo en cuenta que esos, si fueran 20 segundos con una lámpara que está emitiendo una potencia de 700 miliwatts por centímetro cuadrado, estaríamos aproximadamente en un valor cercano. O sea, esos 15.000 miliwatts segundo por centímetro cuadrado serían un valor apropiado para generar un adecuado curado en restauraciones directas. Por supuesto que si nosotros tuviéramos una unidad que estaría emitiendo una potencia de 400 miliwatts por centímetro cuadrado, tendríamos que estar trabajando, de acuerdo a este concepto, por espacio de 40 segundos de tiempo de activación. Eso daría un total de 16.000 miliwatts segundo por centímetro cuadrado, y por supuesto que unidades de polimerización que estén en el orden de esos 400 miliwatts serían todavía aceptables para lo que es el curado dentro del campo de las restauraciones directas. No así para las técnicas indirectas, donde la activación de esa polimerización se hace a través de sustratos cerámicos o de resinas, que dependiendo de su translucidez u opacidad, por supuesto que tendremos que tener una mayor potencia que no debería ser inferior a los 750, 800 miliwatts por centímetro cuadrado. En este capítulo 2 lo que tenemos intenciones de mencionar es el envase al cual fueron sometidas las resinas desde su aparición hasta el momento actual. Controversias en las cuales invariablemente han salido airosas. Yo recuerdo perfectamente en nuestro país, uno de mis maestros, Eduardo Julio Lanata, que era confrontado permanentemente con otro profesional que defendía las amalgamas. Y siempre las resinas compuestas sometidas a presiones, sometidas a exámenes, sometidas a análisis, han salido airosas. Desplazaron del escenario odontológico a cuanto contendiente se les presentó. En las imágenes siguientes vamos a poder ver algunas de las situaciones que se presentaron en esos momentos. Fíjense que, como recién decía Fernando y como introducía yo al principio, esa dicotomía, ¿no?, de amalgama versus composite, composite directo versus indirecto, dentro de la fijación foto, auto, dual, composite convencional versus maquinado hoy en día, el composite versus cerámica, es otra de las instancias que nos llevan a pensar a nosotros en ese cuadrilátero, en ese ring de boxeo, donde muchas veces la odontología presenta este pensamiento dicotómico. Por eso, dentro de esa fijación, auto, foto, dual, en técnicas, insisto, de fijación adhesiva, donde hay un amplio menú, donde fíjense que acá está la evolución histórica, ni más ni menos, ¿no? Hay materiales que son históricos, fíjense en el caso de este sistema, ¿no?, en el caso del sistema Panavia polvo líquido, un cemento autopolimerizable en la era de lo que era la prótesis adhesiva, los puentes de tipo Maryland, o en el caso de Dicor, para adhesión a cerámicas, con un cemento de base orgánica y de activación por autocurado. ¿Sí? ¿Cómo vino esto? El primero también, el Porcelain. Muchos de los que están presentes hoy en día y que nos acompañan se acordarán de esto. Así como uno de los primeros cementos duales, el ABC dual de Ivoclar Vivadent, ¿no? Y bueno, ahí ustedes tienen algunas de las instancias
referidas a este pensamiento bipolar, ¿no? Donde mismo pasa para estos composites en situaciones indirectas, lo que son los clásicos o composites convencionales, versus hoy en día los que son las resinas maquinadas o composites maquinados. Y dentro de esta situación, que nosotros vamos a hacer referencia hoy en día, parece que también se vuelve a apuntar de alguna manera a poder contraponer esto, ¿no? Mucho en estos dos materiales de restauración. El foco es que tenemos muchas líneas de trabajo, tanto clínicos como científicos, que ponen o anteponen a las resinas con respecto a las cerámicas, por ejemplo, en sectores posteriores, y por supuesto que también pasa lo inverso, es decir, quienes anteponen a las cerámicas a las resinas en esas situaciones. Dentro del capítulo 3, los desarrollos para un alto compromiso estético, entonces, en esta elaboración que nosotros intentamos compartir hoy día, fíjense que tenemos el primer objetivo, que es reconstruir el diente ideal. El diente ideal reconstruido por cualquier técnica, por cualquier tipo de materiales. Nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en lo que son las resinas compuestas, es restituir el aspecto y el comportamiento biomecánico de una manera que sea similar al diente natural. Ese es el objetivo, la reconstrucción del diente ideal. Muchas cosas han aparecido y las resinas compuestas, vuelvo a insistir, han salido siempre airosas. Es decir, que la reconstrucción correcta para una adecuada rehabilitación debe ser objeto de un análisis pormenorizado por parte de nosotros, profesionales odontólogos, y la pipa está simbolizando el tiempo. Nosotros tenemos que quedarnos pensando, el pensamiento, la elaboración a partir de los elementos recogidos en el diagnóstico es esencial para guiarnos en un proceso de reconstrucción correcta para una adecuada rehabilitación. Y este escenario, donde la evaluación del sustrato es capital, nosotros vamos a tener que evaluar las características del esmalte, de la dentina, la presencia o no de infección, la situación de vitalidad o no del tejido pulpar, el color, la facilidad operativa que ofrece la situación clínica a las cuales nosotros nos tendremos que enfrentar, así como lo que es la calidad del periodonto de inserción y de protección y las relaciones de oclusión con nuestro diente a restaurar. Y en este escenario, dentro de lo que son las lesiones de caries, vamos a poder evaluar el esmalte como socavado, en qué características se encuentra, si está socavado, si es friable, si la dentina es esclerótica, cuál es el grado de contaminación, cuánto se ha afectado la vitalidad pulpar, si está decolorado o está pigmentado, lo cual va a generar una dificultad para el registro cromático, y cuáles son los conflictos que presenta esa lesión dentaria para llevar adelante una preparación. En el caso de las abrasiones, el escenario evidentemente cambia. Nos encontramos frente a una dentina esclerótica expuesta, una pulpa usualmente retraída, con vitalidad generalmente disminuida, porque esas lesiones son en el tercio gingival, que está presente tanto en los dientes anteriores como hoy día lo encontramos ya también en los dientes posteriores. A esto se le acompaña un excelente estado periodontal y esas alteraciones de abrasiones pueden tener potenciales pérdidas o alteraciones en la dimensión vertical con impacto en las articulaciones temporomandibulares. Las erosiones, patología cada vez más presente en los consultorios odontológicos de hoy, presentan una dentina esclerótica expuesta con la pulpa retraída, vital disminuida. Es muy similar a lo que es una erosión, pero en las áreas funcionales, en las áreas oclusales, no tanto ya en los tercios gingivales. Aquí otras imágenes pueden verse cómo perimetralmente esta pieza ha perdido lo que es el esmalte central, dejando expuesto inclusive una dentina de reparación, una dentina terciaria, mientras que en todo el perímetro de la lesión se encuentra rodeado por esmalte.
En las fracturas, el esmalte usualmente fresco, la dentina mínimamente contaminada, existe la presencia de sensibilidad cuando no está afectada la vitalidad. No hay desarmonías ópticas, puesto que el traumatismo es algo que deja el remanente dentario en las condiciones ópticas exactamente iguales que cuando el diente estaba rígido. En lo que son los retratamientos, el escenario indudablemente ya es diferente. El esmalte ya tuvo un proceso de adhesión, la dentina ya fue hibridizada, la vitalidad o la endodoncia altera la estructura del diente remanente. Puede haber pigmentaciones por remineralización en un diente tratado. La saturación del color puede estar mantenida o muchas veces está aumentada, y el tipo de degradación de la dentina es uno de los factores a considerar, como puede verse claramente en esta imagen. No es igual enfrentar los sustratos de acuerdo a las características que estamos mencionando. Ese escenario de alguna manera va a asignar la forma en que se va a encarar la situación clínica y producir una necesidad de elaboración de estrategias restauradoras para poder obtener muy buenos resultados. Es así entonces como las resinas restauradoras, que todos sabemos, que la fase orgánica tiene dos influencias directas y que condicionan nuestro trabajo clínico. Por un lado, la fase orgánica es la responsable de generar contracción volumétrica, y que esa contracción volumétrica en términos clínicos implica la generación de tensiones a nivel de la interfase, lo que todos aceptamos o convenimos en denominarlo como estrés de contracción. La necesidad de hacer o de efectuar un adecuado tratamiento adhesivo, ya que esa fase orgánica es de naturaleza hidrófuga, y que por supuesto el refuerzo cerámico que las resinas compuestas poseen, también de alguna manera condicionan los distintos requerimientos clínicos que se puedan plantear al momento de generar restauraciones con este tipo de materiales. Requerimientos de estética en el grupo anterior, de flexión en situaciones del tercio cervical, de exigencia oclusal y de bajo escurrimiento, requerimientos. Y dentro de estos composites, en definitiva, también está ese balance que hay que generar de alguna manera entre sus propiedades físicas referidas a lo que es el comportamiento óptico y cromático de las piezas del grupo anterior, con respecto a lo que es, por otro lado, las propiedades mecánicas, la rigidez, o en algunas situaciones la flexibilidad necesaria y suficiente para atender, por ejemplo, el requerimiento de flexión en lesiones del tercio cervical, y donde muchas veces el fiel de esa balanza entre la exigencia estética y la exigencia funcional precisamente está dada por la tecnología adhesiva. En definitiva, estos composites, en función al tipo de partículas, la cantidad de refuerzo y el tamaño de ese refuerzo cerámico, hacen que dentro de los materiales comercialmente disponibles, las resinas híbridas, las microhíbridas, las nanohíbridas, las nanoparticuladas, puedan de alguna manera ayudar al odontólogo en el conocimiento de lo que es tipo, cantidad y tamaño, ayudar, insisto, al profesional a poder seleccionar la más eficaz y eficiente para la resolución de problemas que se plantean en la clínica diaria. Como antes les decía, los distintos requerimientos para el empleo de estas restauraciones de composite, estética, flexión, lo que es la exigencia oclusal, y por último, el bajo escurrimiento, que es una característica que el material debe tener a los fines de poder generar contactos proximales ajustados. Y dentro de lo que es la estética o el requerimiento en el sector anterior, de composites que sean fácilmente pulibles, sepamos que todo lo que implica un mecanismo de pulido, de acabado, de terminación,
implica de algún modo gastar o desgastar la matriz orgánica, donde las partículas de refuerzo se desprenden o quedan en superficie, lo que determinan la presencia o la generación de rugosidades. Y si sabemos que esas partículas de refuerzo superan en mucho los 400 nanómetros, se afecta la reflexión de la luz. Tengamos en cuenta que el espectro visible por el ojo humano va de 400 a 700 nanómetros, y que los 400 nanómetros están o equivalen a 0.4 micrómetros, y esos 0.4 micrómetros dependen del tamaño de partícula cerámica. Entonces, la pérdida de esa armonía óptica, mientras más nos alejemos de esas 4 décimas de micrómetro, hará que nuestras restauraciones finales se perciban con menor brillo. Cuando ya pasamos las 9 décimas de micrómetro, es decir, 0.9 micrómetros, ya la pérdida de brillo es bastante manifiesta. Por eso, en las preparaciones dentarias directas, hay una necesidad en lo que es la configuración interna. Usualmente lo que nosotros vemos es que la configuración interna de una preparación para una resina compuesta es muy simple cuando se la compara con otras prácticas, como son las restauraciones directas o indirectas para materiales de base metálica, como las amalgamas o las incrustaciones. El concepto de preservación de estructuras debe ser enfatizado para que todos los profesionales comprendan la necesidad de evitar la remoción de estructura dentaria sana. Esto fue muy difícil en un principio. Las resinas compuestas entraron en un escenario donde las amalgamas eran las reinas, donde la retención era una magnífica situación a conseguir para que las restauraciones metálicas o de materiales orgánicos o sílico-fosfatos permanecieran en su sitio. El concepto de adhesión tuvo que batallar de una manera titánica para hacer entender a la profesión que la cavidad debía transformarse en algo que hoy llamamos preparación, que no es ni más ni menos que adecuar las situaciones a una práctica en donde solamente se lleve adelante la completa eliminación de la adhesión, los bordes cavitarios deben ser definidos, los márgenes de la preparación deben estar alejados del contacto oclusal y definitivamente la preparación dentaria debe facilitar el procedimiento restaurador. Las preparaciones dentarias hoy día se pueden obtener de muchísimas maneras, a través de lo que es la fotoablación. La fotoablación es el láser, los tradicionales rotatorios, que pueden ser las diamantes, los aceros, las fresas de carburo, las fresas que hoy día también existen de circonio, las fresas de policarbonato que se desgastan hasta eliminar totalmente las caries, lo que es la aeroabrasión, que en estos momentos está haciendo un boom, pero que no es nada nuevo, apareció junto con la turbina dental. La aeroabrasión, es decir, el aeroabrasivo, fue desplazado por la turbina porque para los materiales existentes en ese momento, que eran metales, amalgamas y oro, la aeroabrasión no era capaz de dar una geografía, una arquitectura cavitaria que permita instalar esas situaciones. La técnica adhesiva, los materiales adhesivos, los protocolos adhesivos han favorecido el reingreso de la aeroabrasión y hoy día podríamos reconocer que hay un boom. Y por último, los materiales, los instrumentos a partir del ultrasonido que se utilizan para la definición e inclusive las preparaciones. Aquí nos encontramos con situaciones clínicas muy particulares, en donde todos en el sector anterior vamos a encontrar áreas donde no hay lesiones, donde hay separaciones. Situaciones de faltante de tejido dentario por fractura o por desgaste. Lesiones infecciosas en el tercio medio, en el tercio gingival o la necesidad de reemplazo de restauraciones. Y los procedimientos que se llevan adelante están regidos por un protocolo. El protocolo es general.
y el procedimiento se adecua a cada una de las situaciones que uno debe llevar adelante. No hay una regla, no hay una receta. Es imposible darle a un odontólogo una receta de procedimientos. Sí, el marco general, que es el protocolo. Como hablamos de resinas compuestas, las guías de colores, es decir, la selección de las características de matiz, saturación y valor, deben ser críticas para poder obtener una restauración biomimética, es decir, aquella que copie las características del diente natural. Es necesario buscar una referencia entre los productos existentes. Es así que las matrices comerciales son muy variadas, a las cuales nosotros vamos a encontrar desde lo que son las comerciales por similitud hasta lo que son los espectrofotómetros que definen un mapa cromático. Lo que uno trata de armar siempre es dónde está la distribución de saturaciones, de opacidad, y cuando eso no existe, es mucho más ajustado hacer guías de colores personalizados a través de dientes, a través de discos, con una paleta, formada todo con lo que está dentro mismo de las jeringas que uno utiliza, para terminar con lo que son más frecuentes hoy día, que son los moldes de silicona. Los procedimientos clínicos, dentro de lo que es el marco restaurador, un protocolo, va a pasar por seleccionar el valor y la saturación, aislar y remover la infección, acondicionar, lavar, secar, adherir, aplicar la resina, polimerizar y las maniobras de terminación y pulido. Todo esto que nosotros vemos como procedimiento clínico, ¿es igual? Definitivamente no. Cambia. No hay dos procedimientos que sean iguales. El análisis pormenorizado de la situación clínica, la valoración de los distintos elementos que fueron mencionados más arriba, lo que es el esmalte, la dentina, la situación pulpar, lo que es la demanda oclusal a la cual va a ser sometida nuestra tarea, tiene que ser considerada, y eso va a cambiar el rumbo y va a dirigirlo de una manera específica para adecuar el procedimiento a lo que nosotros tenemos frente a nosotros. Es así que en algunas circunstancias nosotros nos vamos a dedicar a lo que es la reposición del tejido, donde las resinas compuestas obviamente están presentes, a lo que es la situación de reemplazo de tejido. Como ven, el objetivo es siempre el mismo: la intención de reconstruir el diente ideal, que tenga las características propias y que cumpla con las funciones adecuadas. Vemos en los extremos dos fotografías con imagen de filtro polarizador que facilita de una manera muy interesante, cada vez se usan más estos dispositivos, la capacidad y la posibilidad de seleccionar las distintas masas de resina para obtener un resultado. La selección de las resinas compuestas siempre genera un conflicto entre todos los profesionales. ¿Cuál elegir? ¿Cómo elegirla? ¿De dónde puedo tomar información? Obviamente todo lo que son, lo que mencionó Pablo, las propiedades físicas, son determinantes. Hay resinas que se desempeñan muy bien en el sector anterior, otras que se desempeñan muy bien en el sector posterior, y hay otras que son polifuncionales y son aplicables en todo. Pero hay ciertas situaciones que son las características ópticas de las resinas compuestas, sobre las cuales la mayor parte de las fábricas no ofrece mucha información. Y sí está el análisis en todo lo que son los trabajos de investigación, tanto clínicos como de laboratorio. Dos propiedades interesantes para observar para el sector anterior esencialmente son la opalescencia. Aquí tenemos una resina compuesta con opalescencia. Si miran los bordes incisales de los dientes y miran lo que es la resina compuesta, el comportamiento óptico de esa resina compuesta brinda la opalescencia. Y el siguiente es la fluorescencia. La opalescencia es propiedad del esmalte, la fluorescencia es propiedad de la dentina. Pero como nosotros estamos haciendo restauraciones con resinas compuestas, esa resina compuesta deberá tener ambas
la fluorescencia y la opalescencia. Aquí ustedes tienen una imagen en donde sobre la izquierda hay distintas jeringas de resinas compuestas y un diente natural. Ahí pueden verificar perfectamente cómo algunas resinas compuestas ofrecen la fluorescencia adecuada y hay otras que lamentablemente no la brindan. Entonces, estas reconstrucciones de los dientes que todos conocemos, formas cuadradas, triangulares, ovoides o circulares, donde la restauración final deberá duplicar o replicar las líneas de luz, la distribución, tamaño de lóbulos, con la apreciación de la textura, y que finalmente para obtener todo eso, que es un atributo de superficie de la resina compuesta, como es el brillo, demanda de eliminar excesos groseros, seguir con un contorno final, definir las líneas de luz para finalizar con superficies suaves y una textura y pulido. Claro, y por supuesto que tendremos que adherir a esas resinas. Y nos enfrentamos a lo que es la selección, podríamos decir, racional, bajo bases o sustentos que se apoyen en la literatura y en la evidencia, ¿no? Y estos sistemas adhesivos, nosotros, si pensamos en generar un pensamiento que vaya yendo a través del paso a paso, tendríamos que decir que la adhesión, si bien inicialmente transcurrió por lo que fue la búsqueda de mecanismos de interacción química entre parte y contraparte, con el tiempo la adhesión en profundidad, esa adhesión en profundidad que se busca a través de la interacción micromecánica, si hablamos de tejidos dentarios, en lo que respecta a lo que es adhesión a tejidos, ¿no? Tanto por un lado el esmalte como la dentina, y bueno, fíjense que de alguna manera hay también alguna posibilidad de generar una interacción de naturaleza micromecánica a través de la difusión de estos monómeros y que puedan de alguna manera polimerizar y endurecer, en el caso del esmalte, dentro de lo que es esas microporosidades que generó la técnica de grabado ácido, y en dentina, fundamentalmente las dos estrategias de lo que es el trabajo, de lo que recién les comentaba como adhesión micromecánica o adhesión en profundidad. Por supuesto que la profundidad de ataque, una vez generado un acondicionamiento con ácido fosfórico del tejido dentinario, será mayor que en aquellas situaciones donde se conserva el barro dentinario. Y por otro lado, por supuesto, de algún modo también podríamos pensar en dos aspectos, en una adhesión a esmalte, que podríamos llamarle adhesión seca, si ustedes quieren, de alguna manera, que es como aprendimos. Aprendimos a generar una técnica de grabado ácido en esmalte, a lavar de manera correcta y por un tiempo determinado, con agua y aire a presión para arrastrar los productos de reacción y poder secar esa superficie para que se produzca la interacción adhesiva micromecánica en profundidad. Y por el otro lado, la dentina, con sus características de humedad, por eso le llamamos adhesión húmeda, y todo lo que esto trajo aparejado respecto de lo que fue el logro de adhesión. Entonces, en esmalte, ¿qué alternativas tenemos en esmalte? Y en esmalte tenemos la posibilidad de trabajar, si ustedes me permiten la palabra, a trabajar sobre un esmalte normal, donde, por ejemplo, las alternativas serán trabajar con un sistema de grabado independiente, es decir, que involucre el empleo de ácido fosfórico y que este ácido fosfórico sea colocado en forma simultánea tanto en esmalte como en dentina, o un grabado selectivo donde solamente se ataque con el ácido fosfórico al esmalte, muchos le llaman grabado único. La otra situación sería pensar en un esmalte fluorótico que habrá que generar un regrabado tantas veces como el grado de fluorosis lo indique en esa determinada situación clínica. De nada sirve prolongar el tiempo de grabado en un esmalte fluorótico debido
al efecto de autolimitación que tiene ese ácido que una vez que entra en contacto con ese tejido adamantino, se forman esas sales que precipitan, ese ácido ya prácticamente queda neutralizado en su acción y por eso no sirve de nada el hecho de prolongar el tiempo, sino que deberemos regrabar n veces como lo indique, insisto, el grado de fluorosis de esa pieza dentaria o de ese grupo de piezas en las cuales estoy trabajando. Por supuesto que también el marco que brinda un esmalte hipoplástico también es todo un desafío, porque habrá que ir en búsqueda del tejido sano. Algunas técnicas, el pretratamiento con hipoclorito de sodio antes de generar ese ataque con ácido, y sí sabiendo que en piezas temporarias, y esto está condicionado por la tapa prismática, el tiempo de grabado será de 30 segundos, respecto de lo que es el esmalte en dientes permanentes, que con un tiempo de 15 segundos sería más que suficiente. Dentro de la dentina, fíjense las distintas situaciones, la clave diagnóstica de poder inferir sobre la dentina que estamos trabajando. Si es un sustrato dentinario permeable, moderadamente permeable o poco permeable, recién Fernando hacía referencia a los distintos escenarios, por ejemplo, el escenario de poca permeabilidad de una dentina esclerótica, que por supuesto constituye también un desafío adhesivo. Y la implicancia clínica también de generar ese acondicionamiento de la dentina, y siempre que haya un acondicionamiento con ácido, pues habrá que lavar. Son los sistemas que muchos llaman etch and rinse. En castellano sería grabar y lavar. Entonces, ¿qué es lo que sucede una vez que hice un acondicionamiento con ácido fosfórico de ese tejido dentinario? Ahí está el otro gran dilema. Esa dentina estará hidratada, parcialmente hidratada, desecada, es decir, ¿qué es lo que yo necesito para los determinados sistemas adhesivos de considerar en el momento que genere esa adhesión a dentina? Por eso, la clave está en que esa dentina, una vez trabajada con elementos rotatorios, se genera ese barro dentinario, y que la estrategia en dentina pasará por eliminarlo o por no eliminarlo, es decir, por conservarlo, solubilizarlo parcialmente y precipitarlo y utilizarlo dentro de lo que sería la interfase adhesiva. Por eso hablamos de dos estrategias, con y eventualmente sin eliminación del barro dentinario. Dentro de los sistemas adhesivos y su funcionamiento, fíjense que los tres objetivos que ustedes ven a la izquierda, de acondicionar para abrirle camino a un monómero hidrófilo que logre imprimar o impregnar o preparar adecuadamente a ese sustrato hidrófilo a través de monómeros hidrófilos, para que después se pueda generar la interacción entre esos monómeros hidrófilos, que también tienen polos o extremos en sus moléculas polos hidrófugos que logren interactuar con el adhesivo para que de esa manera se cierre este circuito, de alguna manera podríamos llamar químico también, ese circuito que nos lleva en definitiva a poder adherir a las resinas, a los tejidos dentarios. Y por eso, en función de los pasos, podemos cumplir con esos tres objetivos en forma independiente, adhesivos de 3 pasos, o bien podremos acondicionar generando a través de una técnica de grabado total, grabar el esmalte y acondicionar la dentina simultáneamente, para luego, utilizando el contenido de otro envase o recipiente, poder cumplir con los otros 2 objetivos restantes, que son los objetivos de imprimar y de adherir. Podremos tener también sistemas de 2 pasos de autograbado, donde básicamente lo que se buscó con estos sistemas fue acondicionar e imprimar a través del contenido de un recipiente para, por último, llevar a un monómero hidrófugo a lo que es la naturaleza adhesiva. En definitiva, las distintas alternativas, porque también los sistemas
de un solo paso, pero que tengan dos componentes de autograbado, el objetivo también es el mismo, porque es, en definitiva, buscar que se asocien o no los tres objetivos para lograr adhesión a tejido dentinario. Y de la misma manera, un solo paso en un componente de autograbado, de la misma manera, sabiendo que en el caso de los productos de un paso de dos componentes o de un paso de un componente, ambos de autograbado, es muy importante que nosotros sepamos que estos sistemas, los sistemas que acá los estamos marcando con la letra A, tienen un pH muy ácido, mientras que los sistemas de un paso y un componente de autograbado tienen un pH menos ácido, con todo lo que esto trae aparejado, principalmente en lo que es el trabajo con cementos resinosos, ¿no? En lo que es la influencia que pueden llegar a tener sistemas adhesivos de alta acidez respecto de lo que es la situación de la compatibilidad con los cementos resinosos. Acá ustedes tienen entonces una placa donde se muestran las distintas alternativas o distintas generaciones de los sistemas adhesivos. Acá está toda la evolución. Obviamente no existen los de primera y segunda, y ahí tienen los de tercera y cuarta, donde estaba involucrado, y en la quinta también, lo que es el grabado total, sexta y séptima los adhesivos de autograbado, y bueno, al final en la generación octava, o en el grupo 8, los adhesivos universales, donde la estrategia a emplear es elegida por nosotros mismos, dependiendo de la situación clínica referida a la permeabilidad dentinaria. Por eso en tejido dentinario tenemos estas tres alternativas también. La dentina superficial, la dentina profunda, y si ustedes quieren, la dentina esclerótica. Serían tres situaciones a considerar respecto de la estrategia de conservar o no el barro dentinario en la dentina superficial. Tal vez hoy en día, en situaciones de más profundidad, la estrategia estaría por conservar ese barro dentinario, máxime con el advenimiento de estos adhesivos universales, que son varios aspectos los que hay que evaluar al momento de poder hacer de alguna manera una clasificación o una forma de empleo y funcionamiento de estos adhesivos universales. Y por último, la dentina esclerótica, que en este caso también va a demandar por parte nuestra la necesidad de activar esa superficie, es decir, de hacer una remoción de esa primera capa, de esa dentina altamente mineralizada, y donde la estrategia irá por el lado del grabado total. Por supuesto que dentro de esta estrategia de operaciones, que nosotros manejamos mucho en lo que es la cátedra donde yo me desempeño, la cátedra de Odontología Integral Adultos de la UBA, cuyo profesor es el doctor Luis Ernesto Tamini Elisegui, y donde, por supuesto que en esa estrategia de operaciones están involucrados procesos, protocolos y procedimientos. Tal es así que desde ya hace unos años, con la primer cohorte de nuestra maestría en odontología estética rehabilitadora, generamos distintos procedimientos clínicos a partir de lo que es el empleo de las distintas alternativas en el empleo de sistemas adhesivos, evaluando las dos posibles estrategias. Esto es con y sin, o sin la eliminación de ese barro dentinario. Por eso entonces es importante que nosotros sepamos, máxime estando trabajando desde hace muchísimos años y viendo y recopilando mucha bibliografía, acá el tema de lo que fue la persecución de alguna manera que se hizo de las técnicas de acondicionamiento simultáneo vino por el hecho de lo que es la tan hablada sensibilidad posoperatoria. Y precisamente en este trabajo, que es una revisión sistemática y metaanálisis, un trabajo muy interesante, que tiene mucho impacto, porque está precisamente en el extremo de la pirámide de la evidencia. Fíjense,
es que esa estrategia adhesiva tiene alguna influencia en la sensibilidad posoperatoria en pacientes adultos con restauraciones posteriores de resinas compuestas. Bueno, el resultado, básicamente, así rápidamente, es decir, no existe tal influencia. Entonces, a veces no tenemos que ser tan taxativos al momento de evaluar, independientemente de las consideraciones, si la dentina es una dentina que está con mucha humedad, poca humedad, o si es una dentina que se ha desecado, y todo lo que trae aparejado el conocimiento que por temas de tiempo obviamente no vamos a tratar. Y así entonces llegamos, dentro de esta historia que estamos compartiendo juntos, al capítulo 4, que es el desempeño clínico. Y dentro del desempeño clínico, en estas situaciones que nosotros podemos ver en el sector posterior, puesto que la marca de la sensibilidad siempre fue atribuida a la restauración del sector posterior, es curioso porque los mismos procedimientos y protocolos aplicados en el sector anterior no resultaban en sensibilidad posoperatoria, y sí se les atribuía que esos mismos protocolos y procedimientos aplicados en el sector posterior generaban sensibilidad. Es que hay una dentina y una pulpa diferente en el sector anterior y otra en el sector posterior. Es una idea absolutamente ridícula. Entonces, este tipo de trabajo que estamos viendo ahora ha permitido ver que, tratándose de reemplazo de restauraciones por fracturas, por lesiones de caries, proximales, por lesiones de caries gingivales en el sector posterior, o de reemplazo de restauraciones deficientes, los procesos restauradores no llevan a ningún tipo de conflicto en lo que es la sensibilidad posoperatoria si el profesional se ajusta a seguir adecuadamente las indicaciones y la manipulación de los productos que está utilizando. Versiones personales indudablemente pueden llevar a resultados no deseados con consecuencias no previstas, pero el seguir ese tipo de situaciones que marcan los procedimientos siempre llevará a un muy buen resultado sin conflictos en lo que es sensibilidad posoperatoria. Ahora, cuando es necesaria realizar una restauración posendodóntica, se ha llevado por delante el viejo concepto de que diente con endodoncia, perno, muñón o poste y corona. Hoy día, la valoración de los remanentes dentarios permite apreciar a cualquier tipo de diente tratado endodónticamente si hay cantidad y calidad de remanente, uno de los principios ya marcados con anterioridad. Puede hacerse una restauración que dure y reponga las características ópticas y mecánicas y funcionales de la pieza dentaria. Aquí lo que estamos viendo es una situación muy reciente, un paciente que se ha acercado dentro de lo que es la pandemia al consultorio odontológico y está con un programa de rehabilitación, pero ha presentado lesiones de caries y deterioro en restauraciones realizadas hace 15 años. Este paciente hace 15 años recibió una rehabilitación oral con resinas compuestas y cerámicas. Y lamentablemente el consumo de medicamentos y las características propias de la pandemia lo llevaron a desarrollar lesiones. Entonces, como no está permitido, no es prudente por los riesgos que corre tanto el paciente como el profesional, por la nube que se genera con los rotatorios, simplemente lo que se ha hecho es el tratamiento de las lesiones de infección, como ustedes pueden ver el desarrollo, y el reacondicionamiento temporal del sector anterior en lo que hace al aspecto estético, simplemente por repaso del pulido de las restauraciones para dejarlo en condiciones para que una vez superado el evento de la pandemia o la cuarentena podamos retomar el tratamiento. Aquí les llamará la atención una imagen. ¿Qué es esto? Que es un sorbete, o como se llama aquí en Argentina, una pajita. Eso es fantástico para utilizar como matriz, porque tiene la forma
curva necesaria para devolver las características en las áreas proximales. Es decir, que no solamente puede hacerse odontología con las cosas fabricadas para la odontología, sino que hay muchos sustitutos que pueden cumplir de manera óptima con los requerimientos para generar restauraciones confiables y duraderas. Por eso entonces tenemos que pensar en los composites y pensar en el contenido cerámico. Y el contenido cerámico está a nivel de un 50 en volumen, 60% en peso, cuando en esa línea estamos por debajo de esos valores porcentuales, de 50 en volumen, 60 en peso. Hablamos de composites de bajo contenido y con módulos que están en un rango de 3 a 7 gigapascal, es decir, de 3.000 a 7.000 megapascal. Y que estos composites, muchos de estos composites, no todos les debo decir, están representados por los composite flow. Y acá es algo muy importante también, porque incluso hay composites restauradores utilizados como universales, tanto para sector anterior como para sector posterior, que tienen valores también muy bajos de módulo. Muchas veces una diferencia en volumen, por ejemplo, de un 2, 3%, 4%, el comportamiento reológico, es decir, la posibilidad de que ese material incremente o no su fluidez cuando es sometido a alguna carga, por ejemplo, en el momento en que yo estoy modelando una resina compuesta. Insisto, el hecho de solamente un porcentaje que puede ser entre 2, 3% entre un composite y otro hace que ese comportamiento reológico sea significativamente diferente. Por eso estas resinas flow o composite fluidos tuvieron un gran desarrollo en varios aspectos, en lo que fueron las restauraciones de resinas preventivas sugeridas por Simonsen hace muchísimos años, hasta lo que fue el empleo en situaciones de lesiones cervicales no cariosas. Y bueno, por supuesto que estas lesiones cervicales no cariosas tienen un componente oclusal muy importante. Por eso, además de la morfología o de las características morfológicas de las estructuras dentarias, obviamente la incidencia de las fuerzas de oclusión funcional, fíjense, en este caso hay la incidencia de fuerzas que son tangenciales y que discurren a lo largo de la longitud de esa pieza dentaria, y hay otras fuerzas que no son axiales, como estas, que se traducen en una mayor concentración de tensiones a nivel cervical, para lo que es entonces la generación de estas lesiones cervicales no cariosas. Fíjense en un caso y en otro cómo es posible entonces tener un anillo de constante de tensión a nivel cervical cuando las fuerzas son axiales, y cuando no lo son, como por supuesto esa concentración de tensiones se da muy marcada a nivel cervical. Por eso entonces este tipo de lesiones no cariosas y el hecho de utilizar a las resinas de menor contenido o estas resinas fluidas o composite flow, sea como materiales restauradores o como intermediarios elásticos, puedan llegar entonces a trabajar en conjunto con resinas compuestas asociadas, una composite flow en una situación de base y después terminando esa restauración con un composite restaurador de los tradicionales. Yendo entonces al alto contenido cerámico, donde por supuesto estaríamos por arriba de estos valores que antes habíamos citado, y hablando de módulos que ya van de 7 a 14 gigapascal, de 7.000 a 14.000 megapascal, ahí aparecen algunas cosas también en los últimos años, que son los composites para inserción en bloque, como son entonces algunas de las resinas de distintas marcas comerciales que aparecieron. En el caso de estos composites, muchas veces pueden ser composites para inserción en bloque de consistencia fluida, o como lo que plantea,
por ejemplo, Coltene con el Fill-Up, que es una resina de curado dual, donde, por supuesto, que esa dualidad de reacción hace que la transición de fase pregel a gel durante el proceso que implica la polimerización, esa tensión o ese estrés de contracción se minimice en el momento del empleo de este tipo de resinas. Entonces, situaciones en sector posterior, donde haya preparaciones de factor C elevado, son una alternativa interesante, estos composites, para generar los rellenos en el sector posterior de situaciones a ser restauradas con resinas compuestas. Por supuesto que esas restauraciones se terminarán luego con restauradores o con composites restauradores de los clásicos. Fíjense en este caso lo que es otra revisión sistemática y metaanálisis, la longevidad de restauraciones posteriores, y fíjense cómo a medida que va transcurriendo el tiempo en años, de 1 a 6 años, fíjense cómo una de las situaciones que más se da es que las tasas de fracasos están relacionados con la aparición de nuevas caries alrededor de esas restauraciones, y que el segundo motivo de estas restauraciones fallidas son las fracturas. Esto nos está hablando de muchas veces el abuso que hay de este tipo de restauraciones, o también de que fallan en el tiempo las distintas alternativas adhesivas. Y por supuesto que la supervivencia por riesgo en caries, fíjense también qué interesante es esto, que esa supervivencia se ve francamente disminuida, tanto en premolares como en molares, cuando hablamos de evaluar pacientes y, por supuesto, evaluar la longevidad de sus restauraciones en esos pacientes que sean pacientes con alto o moderado, medio riesgo de caries, que es esta curva punteada que ustedes ven, o la curva punteada que es en molares, que es mucho más marcada. Entonces, la supervivencia en pacientes con mayor riesgo de caries todavía es menor. Es lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Que está resaltado. Con alto riesgo de caries, lo que es el porcentaje de falla es mayor. De la misma manera, en restauraciones que tuvieron una base de un cemento de ionómero vítreo, utilizando como base un cemento de ionómero vítreo, también el posible aumento de esas fallas, cuando esos ionómeros eran utilizados en una técnica donde se asociaban esos dos materiales, ionómero y resina, se atribuía ese aumento de fallas precisamente a la mayor fatiga relacionada con la debilidad de esa situación intermedia de ese cemento. Dentro de lo que es el contacto proximal, el bajo escurrimiento o bajo corrimiento que hablábamos al principio, el hecho de poder generar una adecuada relación de contacto en situaciones posteriores, por supuesto que ese reologismo, ese bajo escurrimiento están en relación directa con las características de los composites, y por supuesto que dentro de todos estos que nosotros estamos viendo, indudablemente nos quedaríamos con estas resinas que son las que menos escurren en función del tiempo. Y dentro de lo que es ese comportamiento reológico, vamos a encontrar una cantidad de trabajos que ayudan a poder conocer esta propiedad más en profundidad. Del mismo modo que técnicas que nos ayuden a nosotros, mediante el empleo de matrices específicas, en este caso matrices parciales y anillos de sujeción, que sirvan para generar relaciones de contacto ajustadas. Por eso entonces, cuando pensamos en resinas compuestas, el rango y el espectro de aplicación va a pasar por qué tipo de lesión tenemos, cuál es la pérdida de sustancia, cuál es la demanda a la cual va a ser sometida el conjunto diente-restauración, cantidad y calidad, como hemos visto, de los tejidos remanentes, la demanda biomecánica, tanto en lo que es la función como cada vez más la parafunción, cuáles son las facilidades operativas para pasar de una restauración directa o tal vez construir una semidirecta o una indirecta en el sector posterior.
los recursos disponibles. ¿Con qué cuento en mi consultorio para poder trabajar? Y, como dice muy bien, finalmente, la habilidad del operador. Estamos viendo una imagen ahí de un artículo italiano que dice: la restauración es una obra de arte. Entonces, estas restauraciones, que cada vez son más frecuentes de la restauración de la guía anterior, por desgastes severos, ya no pasan solamente por restauraciones directas, sino que se hacen con restauraciones indirectas. Y las preparaciones dentarias, nuevamente, perdieron lo que es una geografía determinada para ser todas absolutamente redondeadas. Encontramos frentes en el sector anterior, tanto para la cara vestibular como la cara palatina, las coronas, con las nuevas propuestas de nuestra conocida Francesca Bailati, a la cual llama tacos. Pero si ustedes miran la configuración general de la preparación, no hay paredes verticales. Las paredes verticales son extremadamente suaves y sí hay mucha definición en lo que es el margen. ¿Por qué? Porque perdido ya lo que es la necesidad de anclaje y retención por la configuración de la preparación y el íntimo contacto de la restauración, la adhesión genera el vínculo perfecto para la integración diente-restauración. Si a eso le sumamos las dificultades emergentes de lo que es la toma de la impresión, sea por captura con un escáner, o sea por materiales elásticos a base de siliconas por adición, el generar este tipo de preparaciones es evidentemente e infinitamente mucho más racional que hacer ángulos marcados que no eran copiados ni por los materiales de impresión, ni por los materiales de confección de modelo, ni por las ceras, ni efectuadas por los colados o las matrices de titanio para hacer las restauraciones cerámicas. Entonces, aquí encontramos una situación clínica en donde en una sola rehabilitación oral mimética encontramos varios tipos de preparaciones dentarias. Los frentes en los caninos inferiores, las tomas de colores, las impresiones, los escaneos donde ya se han hecho restauraciones por sistema CAD/CAM y coronas y frentes palatinos para el sector anterior. Adelante. En el sector posterior es exactamente igual. Han aparecido nuevas formas, como los tabletop, los onlays, que es un onlay con recubrimiento de la cara vestibular, es decir, la palabra onlay es el acople entre onlay y venir, los inlay y los overlay. Y vuelvo a repetirle, fíjense que no hay ángulos. Todo es absolutamente plano y suave transición entre los que son las paredes. Hoy día es mucho más necesario generar un modelo, sea virtual o real, con superficies redondeadas para que se pueda hacer una real ejecución de la restauración. Y aquí encontramos en una rehabilitación, otra vez biomimética, en este caso con cerámicas, coronas y restauraciones de overlay para el sector posterior, reponiendo absolutamente todo el tejido que ha sido perdido por abrasión. Hablamos entonces en el capítulo 5 del material más versátil de la historia, y fíjense cómo dentro de este sistema de resinas, y si hablamos concretamente o nos circunscribimos a lo que son los composites restauradores, fíjense que podemos ir de la viscosidad muy baja hasta la muy alta y llegando hasta el sólido, y las distintas alternativas que hay, ¿no? Flow, microparticulado, nano híbrido, microhíbrido, híbrido universal, condensables indirectos, y en este caso algunas marcas comerciales que representan algunos de estos sistemas de resinas. Sistemas de resinas, entonces, desde muy baja, llegando a los sólidos indirectos, como es el sistema Krios de Coltene, los bloques de CAD/CAM. Por eso, dentro de lo que son estas situaciones de ir desde un líquido hasta el sólido, sistemas adhesivos, tintes, llegando a lo que es la muy baja de cementos de resina, y después continuando con la media alta, como el caso del sistema Brilliant Everglow, llegando a lo que es la alta densidad
en los composites condensables del tipo P60 de 3M, y por último a los sólidos, como el caso, por ejemplo, del Brilliant Krios. ¿Qué es lo que pasa entonces con las situaciones de composite utilizados para la reposición cuspidia? Y funcionan muy adecuadamente, haciendo sencillamente situaciones de rehabilitaciones adhesivas transitorias, que después se podrán convertir en definitivas, empleando, por ejemplo, en los sectores posteriores, resinas indirectas a través de sistemas CAD/CAM o de sistemas convencionales. Y por eso, entonces, de lo que aparece en el año 2005, 2006, ya la necesidad de hacer restauraciones o rehabilitaciones de bocas completas con denticiones severamente erosionadas. Aquí tenemos un caso en donde se han utilizado, como ustedes pueden perfectamente apreciar en las imágenes, resinas compuestas directas e indirectas y cerámicas, tanto en el maxilar inferior como en el maxilar superior. Ahí estamos viendo sobre los modelos las restauraciones cerámicas en lo que es el canino, un frente lingual y un tabletop en los primeros molares, y en los premolares restauraciones indirectas de resinas compuestas, tanto superiores como inferiores, y la restauración directa de lo que son los 4 incisivos. Aquí vemos entonces en la próxima imagen la situación de la instalación, tanto en maxilar superior como en inferior, y el desempeño clínico óptimo con un control a 2 años del conjunto. Estamos también en condiciones de mencionar que en prótesis total de implanto asistida, las resinas dentocoloreadas de color rosa son un aliado invalorable para el laboratorio odontológico. Aquí están 2 de los ejemplos más utilizados en el mundo, y podemos ver una prótesis implanto asistida en donde lo que es la copia de la dentina, de la encía, las características colorimétricas de los tejidos gingivales, ha sido obtenida perfectamente con una resina compuesta. Por eso, entonces, lo actual, ¿no? Lo actual, hablamos de los CAM, de los materiales, entonces, para generar restauraciones que sean manufacturadas a través de la asistencia de una computadora. Y dentro de esta evolución de los distintos materiales, las distintas cerámicas, para llegar entonces en la tecnología CAD/CAM a una situación en donde fácilmente nosotros lo que podemos ver es una situación en donde a partir de un encerado de diagnóstico se hace la definición y la captura de las preparaciones sin ningún tipo de preparación dentaria. Aquí lo que teníamos era la necesidad de restablecimiento por pérdida o inexistencia de las guías caninas y del acoplamiento del sector anterior, el diseño a través del CAD y luego la manufactura a través del CAM, de una computadora. Y aquí las restauraciones y la instalación del caso terminado. Por eso la evolución de los composites, ¿no? Llegar a los bloques de composite. Y dentro de estos bloques de composite, entonces, para lo más simple, algo a lo cual los odontólogos tal vez, aquellos que no han incursionado en lo que es la tecnología CAD/CAM, deberían considerarlo seriamente, es comenzar con situaciones de mediana o baja complejidad, como este tipo de situaciones de un diente tratado endodónticamente, en donde se le construyó una restauración post-endodóntica, trabajando con el sistema CAD en lo que es la captura y del diseño, y luego la manufactura en una resina compuesta, lo que da por resultado, si ustedes ven los procedimientos, no difieren en absoluto de lo que son los procedimientos convencionales. Lo único que ha cambiado es la resina compuesta que se utilizó para generar la restauración. Por eso entonces, hablando en indirectas, el manejo apropiado de la interfaz adhesiva, ¿no? El aspecto fundamental, porque requiere conocimiento del material que uno va a utilizar y del sustrato. Muy importante entonces, hoy por hoy, conocer también la clasificación de los distintos materiales disponibles en esta era digital. Fíjense las cerámicas, ¿no? Cerámicas a predominio vítreo, cerámicas a predominio cristalino, y el tercer grupo,
ese tercer grupo, que están constituidos por cerámicas que tienen resina también, muchos le llaman materiales híbridos, cerámicas híbridas o materiales a base de composite, o como algunas alternativas como estas cerámicas con matriz de vidrio infiltrada con resina, el sistema de Vita, el Vita Enamic, o simplemente aquellas resinas compuestas, donde las ventajas de los bloques de composite, pudiéramos llamarlos así tranquilamente, en comparación con restauraciones directas y comparativamente con los bloques de cerámica, fíjense, mayor resistencia flexural, las restauraciones producto de utilizar bloques de resina CAD/CAM, menor abrasión y desgaste que una restauración directa, sin contracción, mayor grado de conversión, y respecto a los bloques de cerámica, es que tienen una rigidez similar a la dentina, son capaces de absorber y distribuir mejor las tensiones, son menos agresivos con las estructuras antagonistas, generan mayor precisión de fresado que las cerámicas, y el tratamiento o el contexto general total involucra un menor costo. Por eso mismo en este trabajo Pascal Magne dice que la elección de un composite, en este caso un bloque de composite, para ser trabajado por CAM, como el MZ100, que fue el primer bloque de composite que se conoció, tiene la posibilidad de generar una menor concentración de tensiones respecto de estructuras cerámicas. Y, por supuesto, ventajas como la facilidad de pulido, de que no haya proceso de horno posterior, que el fresado, insisto, sea más rápido y con alta precisión, que sea fácil de modificar y de reparar, y lo que recién decíamos del costo, hace en definitiva que sean estructuras interesantes para poder de alguna manera empezar a pensar, a contraponer respecto de lo que pasa. ¿Qué pasa? El disilicato de litio se desgasta 3 a un poco más, 4 veces menos que el composite. Pero, ¿qué pasa? Lo que nosotros venimos sosteniendo, esencialmente yo pienso que en situaciones donde hay la potencia que tiene una cerámica frente al apretamiento y la transmisión de las fuerzas, indudablemente que es mucho más simple recuperar o tal vez reemplazar una lesión en la ATM, un implante que está deteriorado por sobrecarga, porque el implante no tiene periodonto. Entonces, una corona de resina en lugar de una corona de silicato de litio se comportaría a lo que yo llamo un exodonto. La capacidad que tienen las resinas de absorber las fuerzas y de distribuirlas sin transmitirlas al pilar sobre el cual están instalados, hace que las resinas tengan, por eso, tanta aceptación y cada vez más espacio en lo que son las rehabilitaciones sobre estructuras de implantes. Tal es así entonces que en el capítulo 6, Perspectivas, incluimos todo lo que es el CAD/IM, o lo inminente, le llamamos el print, la posibilidad entonces de tener materiales como este sistema de la compañía Vego, que precisamente lo que hace es ofrecer un composite para la impresión 3D, de lo que van a ser restauraciones a base de coronas, inlays, onlays y carillas, ¿no? O sea, todo este sistema, insisto, muy interesante, con sus propiedades. Estas son imágenes que tomamos desde el fabricante de lo que es este sistema Varseo, y donde obviamente es algo para tener también en cuenta, todo lo que implica el CAD/IM, la impresión. Hemos tratado en esta hora y un poco de hacer un raconto desde lo que puede llegar a ser el paleozoico de las resinas compuestas hasta lo que puede llegar a interpretarse como lo que puede llegar a ir. Entonces, a manera de epílogo, yo quisiera personalmente agradecerle a mis maestros, Aquiles José Francisco Cometti, Jorge Mario Basilaki y Eduardo Raimondo, todo lo que me pudieron enseñar de lo que es rehabilitación, Alfredo Presa y Eduardo Lanata en lo que es odontología restauradora, y dejarles algún mensaje a todos nuestros internautas. Con esto creo que vamos a finalizar nuestra actividad. Les damos las gracias por habernos acompañado durante esta presentación.
un saludo muy afectuoso y cariñoso a la familia Vaz, que es la que lleva al frente y empuja la Fundación Creo, en la cual Pablo, Gustavo Di Vela, Luis Ernesto Tamini y quien les habla han participado en sus cursos de formación, así como en otros sitios de nuestra República Argentina por más de 20 años. A mí me resta también agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, agradecerle también, por supuesto, a mi querida fundación, que año tras año vamos renovando la esperanza de seguir trabajando, como dice su eslogan, para el progreso continuo de la odontología, a Coltene, en persona del señor Lucas Beric, que siempre y de manera totalmente desinteresada colabora con nosotros, no solamente en los cursos, sino en todo lo que son los trabajos clínicos y de investigación que hacemos, referidos a protocolos de tesis, etcétera. Por supuesto también que a Dental Medrano. Y bueno, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando, Dios mediante, en una próxima presentación. Tengan todos buenos días, buenas tardes y nos estamos viendo. Y estamos esperando, si alguien tiene una consulta, estamos disponibles para esta consulta. Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica.